Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 9, Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, el creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre, adorar, magnificar al gran Redentor. La gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Oh, amén. Vamos a abrir con oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu presencia con nosotros. Perdona nuestras flaquezas, perdone las fallas, Padre, pero de corazón te amamos y queremos alabarte, adorarte, Padre, y pedimos, Padre, que recibe nuestra
adoración, Padre. Pedimos, Padre, que tú estés con nosotros, Padre, y que nada te detenga, Padre. Si hay algo en nosotros, Padre, ayúdanos a quitarlo, Padre, para que tú te sientes en casa con nosotros, Padre. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos al 240. 240. Coronadle. Coronadle. Ver a Cristo, Rey de gloria, es del mundo vencedor. De la guerra, buen benito, todos deben dar valor. Coronarle, santos todos, coronar al Rey de reyes. Coronarle, santos todos, coronar al Salvador. Exaltarle, exaltarle, ricos triunfos de Jesús. Entronarle en los cielos, en la refulgente luz. Coronarle, santos todos, coronarle, Rey de reyes. Coronarle, santos todos, coronar al Salvador. Pecadores se burlaron, coronando Salvador. Ángeles y santos danle su riquísimo amor. Coronarle, santos todos, coronar al Rey de reyes. Coronarle, santos todos, coronar al Salvador. Escuchar las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso, reina Cristo, adorar a Emmanuel. Coronarle, santos todos, coronar al Rey de reyes. Coronarle, todos, coronar al Salvador. Gloria a Dios. Vamos con una más, el 171. 171. ¿Con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto
estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Pues es un gozo estar con ustedes esta tarde, Día del Señor. Y ahora, si tienen sus Biblias, vamos a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y vamos a ver el versículo 6. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador del que le busca. Repito en favor del pueblo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, de tu presencia, Padre, en la predicación, Padre, que este hombre no se vea, Padre, sino que tú te glorifiques, Padre. Pedimos, Padre, que tú nos hables, Padre, que podemos estar atentos a lo que tú tienes, Padre, y que podamos glorificarte en lo que tú pides de cada uno de nosotros, Padre. Gracias por Cristo, es en el nombre de Él te lo pido. Amén. Amén. Así que aquí la pregunta que surge aquí es, cuando uno lee sobre esto, es: ¿existe Dios? Amén. ¿Dios existe? Y realmente esta pregunta ha sido preguntado a través de cada persona en toda la historia. Y algunos empiezan en diferentes lugares, dependiendo de cultura, lugar, hogar. Y realmente estos determinan dónde empezamos con esta pregunta. Un árabe o chino en este tiempo pues estaría retrasado en cuanto a su base de información para responder a esta pregunta. Y si miramos aquí en Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí nos dice que la fe es la manera en la cual podemos creer, podemos llegar a creer en Dios.
que Dios existe. Si miramos aquí la palabra hay, que le hay, ¿qué significa eso? Pues aquí la palabra viene de la palabra haber, y el diccionario Larousse la define como existir una cosa de forma real. Así que la manera en la cual podemos llegar a Dios es por la fe, pero aquí dice es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, tenemos que creer que Él es real. No es una imaginación, sino alguien, una persona real. También aquí nos dice que los que buscan, es decir, los que preguntan e indagan, van a ser premiados, ¿verdad? Porque galardonador, es decir, Él va a regalar algo, va a premiar. Y así que tenemos tres cosas aquí que debemos entender más plenamente. Y realmente estas tres cosas son la fe, el existir de Dios y el premio. Así que tres cosas que vamos a meternos más profundamente para entenderlos plenamente. Mucha gente piensa, pues si nada más tú tienes fe, no te va a pegar la coronavirus. Yo he escuchado de muchos de mis hermanos en los Estados Unidos que tienen mucha fe, son súper cristianos que están siguiendo al Señor y cogieron la coronavirus. ¿Es porque no tienen fe? No tiene nada que ver con fe. El punto aquí es no entendemos qué es la fe. Sí, la fe realmente es un instrumento por el cual podemos entender las cosas de Dios, la voluntad de Dios, y aplicarla para lograr cosas imposibles. Realmente eso es la fe. Y te voy a dar la base de esta definición en los versículos. Si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, aquí la palabra de Dios dice, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que es por la misma palabra de Dios que recibimos fe. Así que al leer o a escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Pues información, los pensamientos de Dios, ¿verdad? Estamos conociendo las cosas de Dios y entendiendo las cosas de Dios. Así que dice que la fe viene por el oír y oyendo ¿qué? La palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Así que la información que está en la palabra de Dios, la Biblia, aumenta nuestra fe. Podemos entender lo que Dios nos está diciendo. Podemos entender la voluntad de Dios. Y aquí no veo ningún lugar donde dice, Miguel Lea no va a coger la coronavirus porque él es súper en la fe. No dice eso por ningún lado. Así que eso no es la voluntad de Dios. Si cojo el virus, pues es porque yo no me cuidé. Más bien, Cristo le dijo a Satanás que no debemos tentar al Señor. El Señor puede llevarnos. Pero si andamos como loquitos diciendo, yo tengo súper fe, así que yo no voy a coger el virus y nos descuidamos y se nos pega. El Señor nos puede llevar. Así que con cuidado diciendo que tú eres un súper cristiano y no te va a pegar nada. No hay ninguna promesa así
en la palabra de Dios, que está específico para cada uno de nosotros. En general, podemos decir Israel, pero no Miguel Lea, no ninguno de nosotros. Así que la fe es un instrumento para entender las cosas de Dios y viene de la palabra de Dios. Vamos al segundo versículo, Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, Hebreos 11:3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Aquí dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, ¿podemos ver a Dios? No. De Él creó todo lo que se ve, el universo y todo. Y por la fe, es decir, por la palabra de Dios que nos dice que Dios lo hizo, entendemos eso. Entendemos las cosas de Dios. Así que la fe es un instrumento en el cual podemos entender las cosas de Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Queremos capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Queremos el versículo 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aquí en Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que, basado en la información, en el entendimiento que recibimos de la palabra de Dios, llegamos a obtener la habilidad de creer lo que Dios está diciendo, la información, lo que entendemos. Dios, a través de la información, nos da la base y luego, ¿lo creo o no lo creo? Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Así que todo viene de la palabra de Dios, la información llega y luego nosotros lo entendemos porque con la ayuda de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Aquí en Romanos capítulo 4, los versículos 16 al 24, aquí nos da la definición, el entendimiento de qué es creer. Utilizando el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 16 hasta el 24. Romanos 4, empezamos aquí en el versículo 16. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, aquí dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahí está la definición de creer. El ejemplo nos da aquí de Abraham. Él ya tenía 100 años. Yo ya me siento, yo tengo que 51 y ya me siento como medio muerto. Él con 100 años, imagínate. Ya completamente muerto, pero no muerto. Y Sara, pues después de 50 años ya no se puede dar a luz. Después de 30 ya es difícil. Pero el punto aquí es, ella ya estaba estéril, pero Abraham creyó, no dudó. Dios puede hacer lo que quiere. Él no, dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios a nosotros? Si nosotros aceptamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para perdonarnos, limpiarnos, para que podamos ir al cielo. Eso es lo que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Así que es por la fe, la palabra de Dios y la fe llega a nosotros y podemos aumentar esa fe. Es decir, el entendimiento de lo que Cristo hizo para nosotros. Y ya entendiendo lo que Cristo hizo para nosotros, podemos creer o aceptar como verdadero, adoptarlo, depender en ello. Y realmente, como dice aquí el último versículo que leímos, plenamente convencido de que también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios promete, si nosotros creemos en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, Dios va a hacer. Él es poderoso para hacer lo que Él prometió. Y Él promete esto a todos. Así que es por la fe que podemos, leímos ahí en Hebreos 11:6, que podemos agradar a Dios. Es por la fe. Es decir, por entender sus cosas. Lo que Él dijo, lo que Él hizo para nosotros. Y luego dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Es decir, tú tienes que aceptar que Dios es real. Que Él existe. Esa era la pregunta que estábamos viendo. ¿Existe Dios? Pues, ¿tú quieres llegar y entender? Pues, ¿cómo es que sabemos que Dios existe? Pues, Dios se revela a los hombres. Él se reveló. Él nos dio su palabra y nos dio tantos versículos que habla de esto, pero voy a hablar de unos cuantos. Vamos al principio de la Biblia, Génesis 1:1. Génesis 1:1. Aquí en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí, la primera cosa que Dios revela en su palabra es que Él existe. Aquí dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, que Él existe, siempre existía. Antes de todo esto, toda la creación, Él existía. Así que Él no pregunta, ¿tú crees eso o no crees eso? El punto aquí es, Dios está declarando, revelándose al hombre y diciendo, en el principio creó el cielo y la tierra. Él es el origen de los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, pues Él está declarando que Él es el que lo creó. Así que si lo creemos o no, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero está dándonos
la información que Él existe. Vamos al Salmo 19.1, que declara directamente esto mismo. Salmo 19.1. El Salmo 19.1. Aquí en Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es obvio que toda esta creación que se ha hecho fue creado de alguien inteligente, alguien que puso orden y que todo saliera como se saliera. Esto no es algo que de repente sucedió como la evolución. Eso es locura. Esto fue todo creado. Y todo esto cuenta la gloria de Dios. Revela que Dios existe. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y vamos a ver los versículos 19 y 20. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, los versículos 19 y 20. Romanos 1, 19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que aquí dice que Dios se mostró, se manifiesta a nosotros, se revela. Tenemos su palabra. Estas son las palabras de Dios, no de hombre como muchos dicen. Sí, lo escribieron, pero son las mismas palabras de Dios. Esto es lo que Dios reveló al hombre. Y realmente aquí dice que esto demuestra su existencia. Dice aquí en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, no podemos ver a Dios, pero sus cosas, su eterno poder y deidad, son las dos cosas, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, toda la creación demuestra poder, porque los hombres por años han tratado con toda la ciencia y la sabiduría de crear vida. Y lastimosamente no han podido. Solo Dios puede. Solo Dios puede dar vida. Esto revela su poder y su deidad. Él está encima de todos. Así que la creación es lo que demuestra a Dios, que Él existe. Y hay muchos otros argumentos, pero no quiero ir a eso. Voy a dejar esto. Y el punto es, la palabra de Dios nos está dando la información que Dios existe. Dios existe. Y ahora nosotros podemos tomar esa información y decidir, ¿lo creo o lo desecho? Y si creemos que Él existe, pues ahora sí viene el premio. A todos les gusta premios, ¿verdad? A mí me gusta. Dos manos, yo levanto dos porque quiero dos premios. Quiero doble. Pero ¿sabes? Dios no da nada más uno. Él da multitudes. Y voy a nombrar nada más unos cuantos. Así que Dios quiere premiar a los que le buscan. Así decía Hebreos 11:6. Voy a leerlo todo otra vez. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin conocimiento de Él, no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Es decir, tú quieres acercarte a Dios,
tú tienes que creer que Él es una persona real y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él va a premiar a los que le buscan, los que se acercan, los que creen. ¿Y cuáles son estos premios? Pues yo creo que ya saben cuál es la primera. Pero el punto aquí es, los hombres desde el principio han sido insaciables en su deseo de entender las cosas de Dios, ¿verdad? Muchos filósofos, hay escritos por todos lados hablando de quién es Dios y todo eso, indagando. El primer premio que Dios da es la información, el entendimiento de Él. Vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, los versículos 9 al 10. Lucas 11. Aquí Cristo mismo, quien es Dios, el Salvador. Aquí en Lucas 11, capítulo 11, los versículos 9 al 10. Aquí Cristo dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Así que el punto aquí es, Dios quiere, ya reveló, ya tenemos su palabra, Él se revela, Él, a través de su palabra nos da fe, nos da entendimiento. ¿Y cómo es que sabemos que esto es algo real cuando nos dice que Cristo vino a este mundo, murió para pagar nuestros pecados y para limpiarnos para que podamos ir al cielo? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? ¿Porque lo leímos? Nada más. No, es porque Dios mismo baja a nuestra mente, esto es verdadero. Esto es algo verdadero. Es como bajamos por el internet una página de la página de la misión. Ves ahí la página de la misión y puedes hacer clic y mirar cosas ahí. ¿Cómo es que bajó y sabes que eso es verdadero? Porque uno sabe que alguien hizo la página y está ahí y hay una conexión en el internet que se puede meter ahí y llegas ahí y se baja. Es la misma cosa con Dios. Él nos da la información que Él existe. Él nos da la base de que Cristo vino a este mundo, murió para nuestros pecados, para pagarlos y para limpiarnos, para que podamos ir al cielo. ¿Cómo sabemos que esto es verdad? Dios mismo no nada más nos da la fe, nos da la habilidad de creer, aceptar y depender en esto. Sin la ayuda de Dios jamás podríamos llegar a entender estas cosas. Pero Dios quiere que entendamos que Él existe. Porque si Él no existe, no podemos recibir ningún premio. No vamos a entender que quiere darnos un premio. Así que el primer premio que Dios da es la información y el entendimiento de esta información. Y esto es algo grande. Y si alguien pide y busca, Dios se va a revelar, se va a mostrar a esa persona. Uno nada más tiene que decirle, Dios, por favor, demuéstrame que existes, que esto es verdadero. Y Dios lo va a hacer. Él es poderoso para hacerlo. Pero si andamos en duda y en incredulidad, pues no vamos a recibir nada. Así que la segunda cosa que Dios quiere premiarnos es con encontrarle. Si vamos a Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29.
Así que nos va a dar la información, nos va a dar la fe. Y el punto es, vamos a encontrar a Dios. Deuteronomio 4:29, aquí en Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscares de todo tu corazón y de todo tu alma. Así que si buscas a Dios, deseando de verdad de encontrarle, ¿cuál es la promesa? Le vas a encontrar. Le vas a encontrar. Así que vamos a entender que Él existe. ¿Por qué? Porque le vamos a encontrar. ¡Qué promesa! Así que a través de la palabra de Dios nos da la información y llegamos a entender, Él está ahí. Le encontramos. ¿Qué es la tercera cosa? Pues esta tercera cosa es la cosa que todo el mundo dice que saben, pero no lo tienen. La tercera cosa que Dios premia es la vida eterna. Vamos a 1 de Juan 5:20. 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Todos dicen, yo creo en Dios, pero tú les preguntas, ¿tienes la vida eterna? ¿Vas a ir al cielo? ¿Estás 100% seguro? No sé. Pues, si no sabes, no lo tienes. Pero Dios quiere dar esto. 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Aquí dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, llegar a Dios. Y estamos en el verdadero. ¿Cómo es que uno está en el verdadero? Pues creer en Cristo. En su Hijo Jesucristo. Ahí lo dice. ¿Cómo sabemos que estamos en el verdadero? Cuando creemos en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que Dios quiere dar la vida eterna y lo da a los que creen en Cristo. No nada más cree que Él existe, no, cree que Él ha venido a este mundo, que Él murió para pagar nuestros pecados, para limpiarnos, para justificarnos, para que podamos ir al cielo. Eso es lo que salva. No es nada más que saber que hay un Salvador. Eso no salva. Los demonios creen y tiemblan. Eso no salva a nadie. Tú tienes que creer en la obra de Cristo para ser perdonado y limpiado. Y este es el tercer regalo que Dios quiere darnos. Pero sin los primeros dos no puedes llegar al tercero. No puedes llegar a la vida eterna si no tienes la información, si no entiendes la información. No puedes, nunca vas a llegar a la vida eterna. Si puedes tener la información, puedes entenderla, pero si no encuentras a Dios, tú no crees que Él existe, nunca vas a llegar a la vida eterna. Nunca vas a llegar a la vida eterna. Así que el punto es, tienes que entender el Evangelio, que Cristo murió para pagar nuestros pecados, para limpiarnos. Tener esa información, entenderla y entender que Cristo es Dios mismo. Y así uno, al creer, es decir, aceptar eso, depender de eso, estar completamente persuadido que si uno acepta eso, Dios nos va a dar la vida eterna. Eso es el creer. Podemos tener la información, podemos encontrar a Dios, pero si no creemos, aceptamos eso para uno mismo, no podemos llegar a la vida eterna. Así que ese es el tercer premio que Dios quiere premiar a todos los hombres. Hay una cuarta, tengo aquí, y hay muchos más, pero eso sería demasiado para ir. Nada más unos cuantitos, los más importantes. Los primeros tres son súper importantes, porque sin eso
no vas a llegar al cielo, más bien vas a ir al infierno por la eternidad. Es preferible entender lo que Dios está diciendo en su palabra, recibimos esa fe y luego creemos lo que Dios hizo para nosotros, para que podamos recibir la vida eterna. La cuarta cosa aquí que Dios premia a los que le buscan es una herencia. Si vamos a 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, vamos a leer en los versículos 3 al 5, 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, los versículos 3 al 5. Aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, nos dio la vida eterna, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego aquí vemos el cuarto premio, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos por vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Así que Dios nos regala entendimiento de todo esto. Toda la información aquí está. Lo revela al hombre. Ya el hombre tiene toda esa información. Y luego tiene una decisión. ¿Lo creo, lo acepto o lo rechazo? Si uno lo acepta, pues recibe la vida eterna, la salvación. Y se va a realizar en el cielo. Todos los regalos y las bendiciones se resume aquí en una herencia. Cuando un padre, los padres mueren, ¿qué es lo que los hijos reciben de los padres? Una herencia. ¿Y qué son las cosas de una herencia? Puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un piano, puede ser esto y lo otro, joyas, qué sé yo, dinero en el banco, un barco, qué sé yo, puede ser múltiples de cosas, ¿verdad? Todos queremos una herencia, ¿verdad? Qué malo que en esta tierra no tenemos padres ricos, ¿verdad? pero aquí Dios es un Padre rico, riquísimo. Él es el dueño de todo. Y cuando Él promete darnos una herencia, nosotros ni podemos entender un pequeñez de lo que es eso. No, ni podemos entender porque es en otro mundo, el mundo espiritual. Y este cuerpo no puede palparlo, estos ojos no pueden verlo, no se puede escuchar. Pero esto es lo que Dios promete a los que le buscan, los que le hallan, los que se acercan creyendo que Él existe, que Él es real. Y lo que Cristo hizo para ellos en la cruz del Calvario, para perdonarles. Pues vamos a cerrar con Colosenses 1:17. Colosenses 1:17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Filipenses, Colosenses, ¿verdad? Sí, ahora sí. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Él mantiene todo. Él es antes de todo y Él mantiene todo. ¿Entiendes eso?
No, no lo entendemos como debemos entenderlo. Lo dice ahí, que Él es antes de la cosa, es decir, Dios es eterno. ¿Entendemos que Dios es eterno? No, porque no somos eternos, no, vivimos día tras día y tenemos un fin. Cuando morimos físicamente ya se acabó esta vida aquí. No entendemos qué es eterno. Así que no podemos creer en Dios y aceptar lo que Él dice. No, no debe ser así. El punto es, no entendemos que Dios es eterno perfectamente. Entendemos alguito, pero no necesitamos entenderlo completamente para creer en Él y saber que Él existe. Es como, ¿conocemos cómo este cuerpo utiliza la comida? Yo entiendo que me está haciendo gordo, la comida me está haciendo gordo. Tengo que comer menos y estoy tratando de comer menos. No entiendo cómo es que la carne entra y baja y que está digerido y cómo es que es absorbido por este cuerpo. ¿Alguien sabe eso plenamente? No, no lo entendemos perfectamente. No somos doctores. Y hasta ellos no lo entienden perfectamente. ¿Quién deja de comer hasta que lo entiende plenamente? ¿Hay alguien que ha dejado de comer porque no entienden cómo es que la comida es utilizada por este cuerpo? No, nadie. Eso sería ridículo, ¿verdad? Tonto, ¿verdad? Se muriera de hambre. Lo mismo pasa espiritualmente. No entendemos que Dios existe, que lo que Dios ha hecho, que lo que Cristo ha hecho en el cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para limpiarnos. No se entiende plenamente, no lo vimos, no estuvimos ahí. Dios lo dice y nos da a entender, eso es verdad. Pero no estuvimos ahí. ¿Lo entendemos plenamente, perfectamente? No. Si nosotros decimos, hasta que yo no lo entiendo perfectamente, no voy a creer. Pues si haces eso, nunca vas a recibir la vida eterna. Nunca vas a ser salvo. Pero si tú aceptas los regalos de Dios, primeramente la información, la fe, y luego ejercitas esa fe a creer en lo que Cristo hizo para nosotros, para salvarnos, pues Dios nos va a dar esa vida eterna, ese perdón de nuestros pecados, ese lugar en el cielo esperando. El punto, y esa herencia que viene también. El punto aquí es, Dios se ha revelado. Aquí está la información. Él quiere darte el entendimiento. Él quiere que tú llegues a creer. Él sí existe. La pregunta es, ¿le vas a encontrar y vas a creer? Porque si no, pues jamás va a llegar la vida eterna. Jamás vas a llegar al cielo. Y en el infierno, ahora sí vas a creer, pero es demasiado tarde. Toda la raza humana a la final va a entender y ver que esto es verdad. ¿No me crees? Pues mismo Cristo en Lucas 16, el rico y Lázaro. El rico miró a Lázaro en el paraíso, en el cielo, y él estaba en el infierno. Él entendió, creyó, pero demasiado tarde. Y quería, no, que mis hermanos no vengan aquí. Manda para que mis hermanos no vengan aquí. ¿Y qué es lo que Abraham le dijo al rico? Si no creen en Moisés y los profetas, es decir, la palabra de Dios, si no creen en ellos, ni si uno se levanta de entre los muertos, creerán. El punto es, Dios se ha revelado en su palabra. Y si no lo crees,
no hay esperanza. Pero si lo crees, Dios no nada más va a darte el previo de la información y entender que le encuentras, no, que te salves, que recibes la vida eterna y una herencia en el cielo por toda la eternidad. Así que eso es lo que tenía para ustedes, mis hermanos, para el día de hoy. Vamos a orar y darle gracias al Señor por lo que Él nos ha dado. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu gran bondad hacia nosotros. Qué bondadoso eres. Qué dadivoso eres. Nosotros no merecemos nada, pero tú enviaste a Cristo. Él murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados, para limpiarnos. Y hiciste todo eso para nosotros. Y para hacernos entender, para encontrarnos contigo, cara a cara, entendiendo lo que has hecho. Y lo único que tenemos que hacer es aceptar eso, recibir este regalo de la vida eterna que tú quieres dar. Es depender en lo que Cristo ha hecho, no en lo que nosotros podemos hacer. No podemos hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Y es creer eso, aceptar eso, recibir eso, depender en eso. Y cuando hacemos eso, tú nos das la vida eterna y una herencia en el cielo. Y te doy gracias por eso. Te doy gracias que voy a ir al cielo, al paraíso. Voy a recibir de ti cosas que ni puedo entender en este momento. Y te doy gracias por todo eso. Te doy gracias por mis hermanos que han creído. Pido por los que todavía no han creído, no han aceptado este regalo, Padre. Pido que tu Espíritu Santo trabaje y obra en sus corazones, Padre, para que de verdad pueden llegar a recibir todos los regalos que tú quieres dar, Padre. Así que te doy gracias por este tiempo, por mis hermanos. Protégeles, ayúdales, cuídales, Padre. Provéles todo lo que se necesita, Padre. Tú sabes. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues, hermanos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos la siguiente vez.